Gloria a Dios. Gracias, amada familia, esta hermosa plataforma de pastores, líderes, guerreros y guerreras. Hoy vamos con nuestro segundo tema, la segunda parte de equipamiento eh, para tomar la ciudad. Las tomas territoriales, tomando mi ciudad, tomando mi nación, tiene que ver con todo lo que estamos haciendo. En el movimiento Tomando mi Nación nace en el año 2003 para acá y ha ido evolucionando con varias etapas. Hemos estado orando, tomando la ciudad por tierra, por agua y por aire, y Dios nos ha dado grandes victorias, pero también es bueno equipar al pueblo con conocimiento todo lo que estamos haciendo. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, así es que hemos visto el entusiasmo de intercesores, hermanos, hermanas, iglesias que son guerreros, pero que al mismo tiempo necesitábamos nosotros o teníamos la responsabilidad de darle un equipamiento, porque el asunto es que esto es muy serio, ¿verdad? Eh, Todo lo que queremos impartir así brevemente, hay mucho que hablar, tenemos muchos temas, pero quiero ir un poquito rápido porque luego tenemos a Reverendo Giancarlo Rufa y Pastora Janet con la que continúa esta enseñanza. Hoy estamos enfocándonos rápidamente a la toma territorial porque ya pronto estamos culminando la Cumbre Mundial de Oración y vamos a tener la oración por Guayaquil, por Ecuador. Es un país precioso y bendito que necesita mucho de la oración y Dios está levantando a hombres y mujeres, a usted y a mí, para que podamos cumplir la gran comisión. Queremos venir con mucha humildad a dar esta enseñanza. Apropiate, amigos, hermanos que nos ven en YouTube en vivo o lo verán después. También esta plataforma, lo que estamos enseñando no es solamente porque vamos a orar por una ciudad o tomarla espiritualmente. La ciudad ya está tomada, la sangre de Cristo ya fue derramada por el mundo entero. Lo único es activarla. ¿Por qué? Porque muchos se han olvidado, se han apartado, gobernantes, iglesias y líderes. Y lo que nosotros hacemos es motivarlos, ¿verdad? Porque cuando te ven hacer, otros lo van a querer hacer, ya sea para competir o ya sea para competir o ya sea porque tú lo motivas, pero lo van a hacer. Y creo que eso es la parte más importante. Pero tenemos que hacerlo con conocimiento, amada familia. Esto lo hemos venido impartiendo, como le dije, desde el año 2012 para acá en varios estados de Estados Unidos, ahí en Connecticut, en Nueva York, New Jersey, Massachusetts, California, en todos los estados que hemos estado motivando, tomando dominación. Lo hicimos en Guatemala, bueno, todo Centroamérica, ahora El Salvador, Costa Rica, Panamá, en Colombia, lo impartimos en Ecuador en el año 2014, porque tenemos una gran responsabilidad antes de motivar al pueblo que salga a orar por la nación, porque ahí nos vamos a confrontar con los demonios, con las potestades que se mueven en las ciudades. Muy bien, vamos a tocar al tema que es mapeo espiritual. ¿Qué es mapeo espiritual? Es reconocer al enemigo. Si nosotros vamos a orar y hacer guerra espiritual y no sabemos contra quién vamos, entonces es peligroso porque ¿por qué nace estos temas del mapeo espiritual y luego aquí para la gente? Como dije anteriormente, hay pasión de muchos hermanos, hermanitas, pastores, inclusive líderes que van a la guerra espiritual, pero van sin conocimiento y la hora que viene, entonces hay problema en la salud, hay problema en la economía, en la casa, en el hogar, en el matrimonio y muchas cosas más, ¿verdad? Entonces es bueno entender lo que estamos haciendo y hacerlo con fe, creyendo que Dios está con nosotros. Entonces, con ese principio vamos a ir a reconocer primeramente contra quién vamos, quién es el enemigo, cómo se mueve, cómo opera, dónde está y nosotros con quién vamos, porque con nuestra propia fuerza no vamos a hacer nada. Vamos a ir con el poder del Espíritu Santo. Nuestras batallas es de Jehová de los ejércitos, no somos nosotros. Otra vez digo, todo lo que hagamos, oremos, intercedemos, salimos a interceder por nuestra ciudad, no somos nosotros. Nuestra batalla es de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y vamos en el poder del Espíritu Santo, no con nuestra fuerza, sino con el poder de Dios. En 2 Corintios, si usted tiene lápiz para apuntar, apunte.
Segunda Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 4 dice, porque no andamos pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, porque las armas, eso significa que hay un arma, hay armaduras que tenemos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? De eso vamos a ver. Potestades que se mueven en nuestro contorno, en nuestra ciudad, en nuestra nación. Por eso el mapeo espiritual, para identificar qué poderes demoníacos, qué potestades demoníacos se mueven. Y entonces nosotros venimos, mire qué importante esto. No es en vano cuando decimos que somos lámparas encendidas. No es en vano cuando nosotros hablamos, usamos estas palabras, pasamos esta antorcha de oración, ¿verdad? Nosotros somos lámparas encendidas, porque hay lámparas que están apagadas o están por apagarse. Nosotros somos antorchas vivas. Nosotros somos faro de luz viviente. Faro de luz viviente, porque nosotros somos luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús. Así es que, amados hermanos, con este principio vamos a ir rápidamente a, a- vamos a identificar algunas potestades antes de iniciar. Permítame a ver si podemos colocar el PowerPoint y rápidamente vamos a identificar esto. Algunas. Estos son algunas porque yo quisiera, ya que cuando estamos enfocado especialmente a un país, a una ciudad, a una nación, esto es lo que vamos a mostrar, ¿verdad? Bueno, algunas potestades y demonios que se mueven. Aquí dice casa, empresa, ministerio, ciudad y nación. La serpiente tortuosa, ¿verdad? La serpiente tortuosa y el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Entonces, la serpiente tortuosa y otro espíritu demoníaco, otras potestades es el leviatán, ¿verdad? El dios del dinero, el dios de lujuria, placeres, el dios de guerra, pleitos, el ocultismo, que es brujería, hechicería, la pornografía e inmoralidad sexual que provoca violación, porque mire, por tanta pornografía e inmoralidad sexual es donde vienen las infidelidades, las violaciones y el desorden sexual, ¿verdad? Esos son poderes que se mueven. Ya sabe también estos poderes pues vienen desde muy alto, ¿no? Desde lo muy alto. El alcoholismo, sexo y droga, idolatría y el satanismo. Bueno, pues solo quería enseñarle, amados hermanos, algunas potestades que la cual tenemos estudio. Hoy, pues quiero ir un poquito más rápido porque tenemos mucho material y quisiera que usted se concentre en lo que vamos a impartir. Otros poderes que se mueven hoy en día en nuestra ciudad. Muy bien, vamos a poner como modelo Ecuador y como modelo Guayaquil y todo el área. Necesitamos reconocer, aparte de esto, de estas potestades que yo les mostré, que otras se mueven y entonces, pero esto lo vamos a hacer en equipo. ¿En equipo con quién? Lo vamos a hacer en equipo con los generales, con los guerreros y guerreras, con los intercesores de cada ciudad donde se hace la toma territorial. ¿Quiénes son? Los de Guayaquil. Ellos son los generales. Ellos son los que los demonios ya lo conocen. Los demonios conocen quiénes son de Guayaquil, quiénes son guerreros, quiénes están parados a la brecha. Y les quiero decir algo, porque esto lo vamos a hacer en otra capacitación. Los demonios huyen delante de nosotros. Los demonios huyen delante de ustedes porque ellos reconocen quiénes son ustedes, hijos del Dios Altísimo. Muy bien, vamos a enfocarnos a eso. Vamos a ir directamente a, a la, al tema que estamos hablando en esta mañana. Vamos con estos principios, amada familia, vamos a ir
al libro de Números, capítulo 13 en adelante, el mapeo espiritual. Es un mandato del Señor lo que vamos a hacer, mapeo espiritual. En el tiempo de Moisés, cuando Dios los envía a tomar la tierra de Canaán, mucha tierra que conquistar, Moisés como el profeta, como el siervo de Dios que eligió, recuerda que Dios llamó a Moisés para asignarle a tomar la tierra. Dios llamó a Moisés para que saque de la esclavitud a su pueblo de Egipto. Cuando digo esclavitud, es que, amados hermanos, hoy en día hay pueblos que están oprimidos, pero necesita la luz de Dios, la luz de Cristo, el Evangelio. Necesita la palabra, necesita la presencia de Dios y ese pueblo será liberado. Será liberado. Entonces, ya en esta misión, Moisés manda a reconocer la tierra de Canaán. Escuche bien la palabra, a reconocer la tierra de Canaán. Diciéndoles al pueblo, dijo, subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Verdad? Recuerda los montes de oración que se ha estado enseñando a lo largo y ancho de estos años. Observen la tierra, cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, si es tierra habitable, si la tierra es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Esfuércense y tomen el fruto de ese país y tráiganla. Y así va desarrollándose estas enseñanzas que Moisés está designando para reconocer la tierra que Dios los manda a poseer. Así es que fueron, ¿verdad? Los espías o los exploradores, diría yo, y regresaron a Moisés. Y en el versículo 27 dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Bueno, el racimo de uvas que trajeron eran tan grandes que entre dos hombres cargaban apenas un racimo. Así es que dijo, la tierra que tú nos mandaste a recoger, la tierra es buena, y esa es tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto. Amados hermanos, nuestras ciudades, nuestros pueblos, donde nacimos, son buenas, son tierra buena, porque usted nació ahí, porque yo nací en mi tierra. Así es que ese es el panorama que estamos viendo. ¿Cuánto no añoramos nuestra tierra? Donde quedaron nuestros ombligos, donde fue nuestra casita, donde crecimos nuestra juventud. Y esa tierra bendita, esa es la que fluye leche y miel. Pero en cierto momento el enemigo la tomó y tú y yo somos responsables de convertirla y transformarla en bendición, esa tierra donde nacimos. Pero luego estos exploradores tienen dos pensamientos, ¿verdad? Un pensamiento de un grupo y otro pensamiento del otro grupo. En el versículo 28 dice, mas el pueblo que habita ella es tierra fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac. ¿Quiénes son los anacitas? Son los gigantes. Se supone que de ahí viene también Goliat, ¿verdad? Y otros gigantes más. O sea, ya hay dos visión. Hay uno que ve tierra buena que fluye leche y miel, pero hay otro grupo de estos exploradores o intercesores, llamémosle ahora, que están viendo a los gigantes, al enemigo, que son fuertes, y eso es lo que provoca temor. Amalecitas que habitan en el Negev, el Eteo, Jebuseo, Amorreo, y que habitan en el monte, y el cananeo habita junto al mar. Estamos hablando de hay un ejército, pero de maldad, como es de oposición antes de tomar la tierra. Cuando estaban en eso, dando el reporte a Moisés de la tierra buena y leche, que fluye leche y miel, pero hay otros que están viendo a los gigantes, al enemigo, con temor. Entonces Caleb, uno de los que fueron, ¿verdad? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomamos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto es la perspectiva
el ánimo, la pasión del hombre o mujeres con fe de ahora. Subamos, vamos, tomemos la tierra, tomemos nuestra ciudad, porque esta batalla no es nuestra, sino que es de Jehová de los ejércitos. Y los enemigos que operan en mi tierra, en mi vecino, en mi casa, en mi ciudad, huirán, huirán. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Así es que la otra parte que viene dijo en el versículo 31, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Otro grupo está expresando estas palabras de derrota, de angustia, de temor. No podemos. Y ese es el problema de hoy en día. Muchas iglesias, muchos líderes. Y hablaron mal contra los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo vinieron en medio de ellos y son hombres de grande estatura. Estaban viendo al enemigo muy grande. Y hoy hay muchas personas que ven a su enemigo, a las luchas y pruebas, a todo lo que opera como un gigante y dice, no podremos contra ellos, no podremos, nuestras oraciones no van a tener efectividad, estamos orando en balde, estamos intercediendo en balde. Eso era la expresión de un grupo de estos exploradores. También vimos ahí a los gigantes, a Anak, a raza de los gigantes. Y luego esta palabra a mí me entristece. Ellos se vieron como una cucaracha de pequeño. Dijeron, éramos nosotros, a nuestro parecer, a la par de ellos, como langosta. Y así les parecíamos a ellos. El enemigo muchas veces toma esta frase y nos quiere ver como cualquier cosa. No somos cualquier cosa, amados hermanos. Y este pueblo, hubo murmullo, hubo queja, hubo protesta, hubo miedo y se rebelaron contra Dios. Entonces toda la congregación gritó y dieron voces diciendo, el pueblo lloró aquella noche, el pueblo lloró aquella noche. Y esto me trae otra vez, amados hermanos, casi todos los países del mundo entero, lo que hay es queja, lo que hay es lloro, lamento, que el gobierno es malo, que hay violencia, que los sicarios, que la pandilla, la ganga. Sí, es cierto, ellos atemorizan porque uno de los propósitos del diablo es meter miedo al pueblo para tenerlo subyugado. Recuerde que cuando alguien vive en temor, en angustia, está preso, no puede hacer nada, no disfruta, no se siente libre, no pueden salir, tienen miedo, nada. Claro, están quitando vida. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir. En esa condición estaba el pueblo de Dios, como hoy en día muchos de nuestros países, muchos, casi todas nuestras naciones. La pobre gente no pueden salir a trabajar, no pueden luchar la vida, traer el pan de cada día, porque ahí están pidiendo la vacuna, ahí están las extorsiones. Mire, por eso es que estamos orando. Uno de los temas principales que estamos orando por los 198 naciones, amados, es contra la corrupción. Y la corrupción viene desde más arriba, porque todo lo que está arriba y gobierna, tienen autoridad, tiene conexión y hacen negocios por debajo. Y esto por afán al dinero. Por eso dije, uno de las potestades que hemos detectado es el dios Mamón. El dios Mamón es el dios del dinero, ¿verdad? Por el dinero es que se está causando tantas muertes, violencia y corrupción y que traen arcas vacías y pobreza al pueblo. Muy bien, pero ¿qué hace el pueblo? Lloró, dice acá. Toda la noche lloraron. Así es que Moisés y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, o sea, contra los líderes, ¿verdad? Dijeron, les dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá muriéramos. O sea que en vez de luchar, batallar, guerrear y tomar la ciudad, porque ya Dios ya nos dio la victoria,
Hay una parte de la población que está pensando, no, ¿para qué vamos a orar? No, no nos vamos a meter contra ellos. No, porque nosotros delante de ellos, los sicarios, los asesinos, la corrupción, la maldad, nos ven a nosotros como una cucarachita. O a veces nosotros nos vemos como esos perritos que meten la cola dentro de sus dos piernas y salen huyendo delante del enemigo. Así muchos se consideran, pero nosotros no. Nosotros somos del ejército de Jehová, porque nosotros no peleamos con nuestras propias fuerzas, nosotros no peleamos con nuestras propias armas, sino que peleamos con con las armaduras de Dios, que dice en Efesios capítulo 6, versículo del 12 en adelante. Jehová de los ejércitos está con nosotros y Él va delante de nosotros. ¿Cuántos dan amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios esta noche? Dios esta mañana. Dios ya nos dio la victoria. Amén, Estaba amén. este pueblo pensando, ay, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Eso significa, mejor quedemos como están las cosas. No, no hagamos nada. Dios dice en Joel capítulo 3, versículo de 9 en adelante, que se despierten los valientes, que se despierten los hombres de guerra y vengan a mí y el débil diga, fuerte soy. Así que, amados hermanos, ellos decían, designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Demos un pie atrás. Aquí ningún hijo del Dios poderoso, los que estamos acá, damos un pie atrás. Ahí estuvo Josué y Caleb, hijo de Nun, que era de los que habían reconocido la tierra. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación, a Israel. Dijo así, esto es palabra de Dios, hombres de fe, hijos del Dios Altísimo. Así dijo Josué y Caleb, así como usted y yo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Y de eso va a comer usted. De eso voy a comer yo. De eso van a comer nuestros hijos. De la tierra que fluye leche y miel. Y por eso es que vamos a ganar esta batalla porque ya está ganada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y dijeron ellos, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud quisieron apedrearlo. Y a la hora de que la multitud querían apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb, puede ser que a usted y a mí, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La gloria, la presencia, la unción, el poder de Dios está con nosotros, está con usted. Amados hermanos, Josué capítulo 18, versículo 3. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligente para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? O sea, la victoria ya está dada, pero lo que Dios quiere es un pueblo que despierte, que se levante, que se mueva, que accione y salgamos de las cuatro paredes, salgamos de nuestras comodidades. Entonces, Dios nos dará la victoria. Amados hermanos, siempre va a haber un enemigo. Siempre vamos a tener guerra espiritual. Siempre va a haber una batalla espiritual. Sí, en tu casa, en tu ciudad, en la nación. Una vez, cuando yo presenté este proyecto en Guatemala, en la colonia Santa Fe, a una iglesia, un pastor y se levantó y dijo, no, hermano Carlos, yo no me meto en esto. No me meto en esto porque ¿para qué voy a alborotar al hormiguero? Y eso es cierto, porque se alborotan los demonios. Cuando salimos a orar, a interceder, a tomar nuestra ciudad, usted va a ver cómo los demonios se alborotan ahí en la ciudad. Pero también usted va a ver cómo esos demonios salen en desbandada delante de nosotros, porque por un camino viene contra nosotros, por un camino viene contra ti, pero por siete caminos sale en desbandada, huyendo. Usted va a escuchar gritos, va a ver literalmente cómo el enemigo cae en el nombre de Jesús. Así es que, amados hermanos, hay un enemigo.
Y un poquito hablando de enemigo en 2 Crónicas, capítulo 20, del 2 al 4. Voy un poquito rápido porque quiero dejarle tiempo al pastor Reverendo Giancarlo Ruffi y pastora Janet. Habla del rey Josafat. Tenía un gran enemigo, tenía una multitud que venía del otro lado del mar. ¿Qué hizo Josafat? Tuvo miedo. El rey tuvo miedo. Y si el rey tuvo miedo, ¿cómo será el pueblo? Israel. Todos tenían miedo. Pero algo hizo el rey Josafat. Dice, se humilló, rostro en tierra, oró y clamó. Así es que él dijo, somos débiles. Se nos fue la fuerza. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso humanamente? Sí, hay debilidad en medio de luchas y pruebas. Amados hermanos, la vez pasada en una enseñanza, un hermano dijo, hasta nos bloqueamos. Sí, cuando te llaman al teléfono, cuando te piden la vacuna, cuando te dicen, mira, yo te conozco, dónde estudian tus hijos, dónde está tu negocio, cómo te llamas, cómo se llama tu esposa, todo lo tenemos controlado. Si ustedes no nos depositan, van a morir uno de ellos. Y en esas amenazas cualquiera tambalea. Hay debilidad, hay flaqueza y hay tristeza, hay lloro. Claro que sí, pero no. Hoy nos motivamos con fe a levantarnos, a declarar la victoria, porque el más poderoso, Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, el guerrero fuerte y valiente, Él está con nosotros, Él está contigo. Amados hermanos, así estaba el pueblo, triste y llorando. Pero había un joven que se llamaba Jaasiel. Estoy en 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 14. Apunten y luego lo leen todo el 2 Crónicas 20. Ahí hay una historia muy bonita. Y Jaasiel dijo, oíd Judá, oigan Israel, todo, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, Jehová dice así, Dios levanta a sus profetas, dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. No teman ante esta multitud tan grande. ¿Cuál es esa multitud? La maldad tan grande. Sí, que tienen poderes, que manejan desde las cárceles, que ellos mandan a mandar a matar, que tienen dominio. Sí, sí, es grande la maldad. Pero dice, no teman, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y hay instrucciones claras. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Pero luego esta es la estrategia, esta es la victoria. En el versículo 17, no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y vean cómo Dios trae la salvación a su pueblo. Oh Judá y Jerusalén, otra vez dice, no teman, salgan mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra. Asimismo toda Judá y moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Esta es la clave, postrarnos delante de Jehová. Obediencia, humildad, fe, valentía. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y les dijo, hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Esta es otra de las armas poderosas. Los levitas y los hijos de Coat y de los hijos de Coré eran salmistas, eran los adoradores, eran los sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay acá? ¿Cuántos pastores, reverendos, salmistas, adoradores habemos acá? Y esa fue la armadura que usaron. Dice, para alabar a Jehová, al Dios de Israel, no con debilidad, no con tristeza, sino con fuerte y alta voz. Amados hermanos, la historia termina de que el enemigo se confundieron cuando se levanta el pueblo de Dios a orar, a clamar y a adorar el nombre de Jehová de los ejércitos. El enemigo se confundieron, se emboscaron y se mataron unos contra los otros. Y hubo más baja, cadáveres, más de 180,000 que cayeron delante del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estuvo recogiendo el botín
por 3 días. Lean 2 Crónicas, capítulo 20, todo el capítulo. Amados hermanos, Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. De dos en dos, así nos envía a nosotros. Para Guayaquil, para Ancón, para Guatemala, para Nueva York, todo Estados Unidos, para los 5 continentes, para Costa Rica, para los 198 naciones. Después de estas cosas designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda la ciudad y el lugar donde habían de ir. Concluyo con lo que dijo Josué y Caleb, especialmente Caleb. En Josué capítulo 14, versículo 11, del 10 al 11, dijo Caleb: Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, o sea, la historia que contamos, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tiene Caleb después de que hizo guerra y tomó esas naciones para Israel? 45 años. Él tenía 40 años, ahora ya tiene 85 años. Hoy soy de edad de 85 años. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo? Amados hermanos, yo comencé con tomando mi nación un poco más joven que ahora. Han pasado casi más de 20 años y me he dedicado a esto. Cada uno tenemos un llamado específico, ¿verdad? Y se respeta. Yo respeto el llamado suyo, el de otro y otro y otro. Y habían personas que me querían ponerme por el suelo. Muchas veces decía: mira, lo que tú haces, eso no es nada, no tiene importancia. Y personas muy cerca de uno, ¿verdad? Personas que hasta me maldijeron, mire, hermanos de la iglesia. Dijeron: eso tiene que desaparecer. Un día yo fui con el proyecto de Tomando Mi Nación, porque este es para la iglesia, es una herramienta. Todo lo que es Tomando Mi Nación no es de Carlos Siu, amada familia, es un instrumento, una herramienta que Dios tiene para la iglesia y para las naciones. Yo me presento a las alianzas evangélicas y se lo da a alguien. Dijo: esto es del diablo, y lo tiró hacia la basura. Hoy en día es uno de los países más fuertes y poderosos que han abrazado al proyecto Tomando Mi Nación como el brazo derecho de oración de la nación por medio de la alianza evangélica de esa nación. Y hay varias naciones que tienen eso. Porque lo que tenemos nosotros es una herramienta para la iglesia y para este tiempo. ¿Sí? Así es que dijo así Caleb a sus 85 años: todavía estoy tan fuerte como el día de Moisés, como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día. Y así dijo Caleb: a mis 85 años, dame ese monte, porque todavía tengo fuerza, como cuando tenía 40, cuando salía y entraba, hacía guerra, tomaba las naciones. Así, Señor, dame ese monte. ¿Cuál es el monte que tenemos que conquistar? Tu familia, tu ciudad y donde vamos a hacer las tomas territoriales. Amada familia, esta es mi parte. Que Dios me lo bendiga. Que estas palabras, esta motivación, estas guianzas sirvan para tomar tu territorio, tu ciudad, tu casa, y saldremos en victoria. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Paso esta Amén. de bendición a nuestro amado reverendo Giancarlo Rufa y pastora Janet Parra. Pongan atención, porque lo que ellos traen también es poderosísimo. Recuerde, son herramientas, son armaduras, son instrumentos para la guerra y de batalla espiritual, pero también para la victoria. Mi amado reverendo y pastora Janet, este es el tiempo de ustedes. Amén, amén. Muchas gracias.
estimado apóstol Carlos, y a toda nuestra hermana, que el Señor siga bendiciéndonos. Esta mañana hablamos un momento sobre cartografía espiritual y mapeo. La cartografía espiritual es una herramienta utilizada para identificar y analizar dinámicas espirituales, sociales, culturales y geográficas de un lugar, en este caso de la ciudad de Guayaquil y de la península de Santa Elena, con el objetivo de entender cómo influyen en sus habitantes y en las actividades espirituales de la comunidad. Esto se basa en la idea de que las ciudades tienen una dimensión espiritual que afecta el desarrollo humano y social. Nosotros aquí en Guayaquil tenemos la intención de enfocarnos en comprender estos elementos espirituales, culturales e históricos que han dado forma a la identidad y a la vida espiritual de la ciudad. Entonces, hemos tenido y seguimos teniendo necesidad de investigar los antecedentes históricos y espirituales de Guayaquil, incluyendo, y eso es importantísimo, las prácticas indígenas, la influencia del catolicismo, que es muy presente aquí en Guayaquil, y también los movimientos religiosos modernos y otras tradiciones espirituales que hay. Entonces, debemos estudiar historia y arqueología, porque es necesario identificar también eventos significativos, como son, por ejemplo, conflictos religiosos o políticos que han influenciado mucho a la ciudad de Guayaquil. Por darle un ejemplo, Guayaquil estuvo en varias veces en batalla, en guerra. Guayaquil tuvo una revolución de obreros y sin piedad alguna, muchos de ellos han sido lanzados en el río Guayas para que muriesen. Y este evento se llama La Cruces sobre el Agua, un evento histórico que creemos que todavía influencia la ciudad. Y hay lugares de una cierta importancia espiritual. Entonces, estamos haciendo un mapeo de la iglesia, de los templos, de los santuarios, de los cementerios que hay aquí en Guayaquil. Imagínense, Guayaquil es una ciudad donde se construyeron templos que son los más grandes de Latinoamérica. Templo de los mormones, el templo budista, han venido del Asia a construirlo y es un lugar muy frecuentado por gentes que buscan a Dios trámite el budismo. Hay también el templo de Pare de Sufrir, más grande aún que la central principal en Brasil. Es un templo que ocupa una cuadra entera y es muy frecuentado. Hay también, fuera de Guayaquil, dos lugares que influencian mucho la vida espiritual
de los ciudadanos creyentes. Uno es el santuario del Divino Niño en Durán y el otro es el santuario donde está la Narcisa de Jesús, una santa que ha sido campesina. Y realmente en Guayaquil hay una devoción muy grande católica romana, a tal punto que cuando se celebran procesiones son siempre muy asistidas, cualquier tipo de procesión, pero la más grande, y es una, si no la más grande de toda Latinoamérica, es la procesión que se da en Semana Santa, la procesión del Cristo del Consuelo, donde hay miles, miles y miles de fieles católicos idolatrando. Hay como 500 policías protegiendo la cruz que se carga en la espalda con el Cristo ahí metido encima, y la gente empuja a los señores policías para llegar a tocar la cruz, porque hay testimonio de personas que confirman que ellos han sido sanados en estas procesiones. Hay iglesias aquí en Guayaquil que han sido bendecidas por diferentes papas que han visitado la ciudad y han dejado su huella. El Papa Wojtyła estuvo aquí en Guayaquil, y también el Papa Francisco. Y de verdad que esto es por lo que es la cuestión católica, pero en Guayaquil hay también la fe Bahá'í, hay la fe judío-cristiana, en el sentido que hay varias iglesias judío-mesiánicas. Hay un parque que lo construyó la comunidad judía de Guayaquil, que es una reproducción, en pequeño obviamente, del Jerusalén. Y el parque se llama Parque Jerusalén. Fue la comunidad judía de Guayaquil que en medio de mucha crítica al municipio tuvo que soportar, porque hasta el último día escondieron lo que estaban haciendo de remodelación en aquel parque, y resultó ser el parque judío. Y ha habido un momento al inicio que musulmanes de la ciudad, especialmente libaneses, querían hacerle daño al municipio, pero haber prácticamente escondida esta realidad, porque ellos hubieran hecho todo lo posible para impedir que se hiciera un parque para honrar a Israel. Y es un parque muy bonito. Entonces, ustedes ven que hay influencias de todo tipo. Aquí hay muchas iglesias indígenas que, gracias a Dios, se han apartado de las tradiciones que tenían con sus dioses ancestrales. Pero todavía hay muchos indígenas que sí practican sus rituales en determinadas fechas que por la ciudad y por la provincia también son importantes por lo que ellos creen. Y hay también una muy fuerte influencia de la masonería.
Guayaquil ha sido una ciudad y es todavía una ciudad masónica. Aquí hay muchos masones. Y los masones construyeron un templo grande en la calle Boyacá, donde es también un lugar donde venden su periódico, que es El Universo, el periódico más vendido en todo el Ecuador. Y los masones hacen sus reuniones en este templo y buscan siempre nuevos adeptos. Rosa Cruz y masones están presentes en Guayaquil y hacen actividades. También hay círculos que practican el ocultismo, obviamente bien camuflado, pero aquí hay programas radiales de madrugada de diferentes brujos que se prestan para hacer cualquier tipo de trabajo. Ellos la llaman magia blanca, en algunos casos hasta magia negra. Y hay un gran interés porque estos programas son seguidos. Hay mucha gente que llama y que pide ayuda para superar situaciones complicadas que tienen en la vida, sea familiar como de trabajo o de emprendimiento. Y ellos se prestan hasta medicina natural ancestral, donde hacen rituales, estos supuestos médicos naturalistas, hacen rituales para sacar la mala energía. Aquí hay cartomantes, hay gentes, yo conocí algunos en confianza, me han recontado que político y empresario de renombre en Guayaquil se acercan a ellos a pedir instrucciones de cómo actuar en determinadas situaciones complicadas, utilizando las cartas y utilizando el péndulo. Esto es lo que sucede en Guayaquil. Obviamente, todo bien camuflado. Hay también mucha distracción, mucha diversión, pero la ciudad últimamente, de algún año atrás hasta ahora, está subyugada al temor. Hay mucha gente que ya no quiere salir de su casa. Hay temor de balas perdidas, hay temor de secuestros. Antes se decían que eran solamente las personas influentes, la persona rica, que iban a ser atacadas. Ahora atacan a cualquier ciudadano que ellos suponen pueda tener medios económicos para poder pagar un eventual rescate. Aquí en Guayaquil hay más de 25 bandas criminales. 22 han sido declaradas hasta terroristas. Pero la cuestión que la función judicial totalmente corrupta. No consideran a estos miembros de bandas como terroristas, sino delincuentes comunes, a menos que hagan un acto que se pueda encuadrar en terrorismo. Por ejemplo, hacer volar un carro como coche bomba, lanzar, como hacen últimamente, usan menores de edad, adolescentes, para poner dinamitas, tacos, para explotar negocios
Hay sectores en Guayaquil que más de 50 negocios tuvieron que cerrar por las extorsiones. Y de verdad que mucha persona viajó fuera del país de Guayaquil para buscar ayuda, especialmente en Estados Unidos de América. Y aquel tiempo, hace un año, 2 años, el gobierno de Biden aceptaba conceder una visa humanitaria a aquellas personas que podían demostrar, trámite la Fiscalía General del Estado, que habían sido víctimas de atentados, secuestros, vacunas. Ahora la ciudadanía está preparándose para elecciones generales y realmente es necesario que oremos porque usted sabe, nosotros cuando leemos la palabra de Dios, especialmente como ya leyó el pastor Siu de Moisés que mandó a identificar, nosotros también sabemos que hay príncipes de Satanás que quieren impedir las bendiciones para la ciudad de Guayaquil. Leamos con reverencia con la pastora Janet del libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Estimadas hermanas, hermanos, amigos, este versículo muestra la existencia de influencia espiritual específica sobre territorio, lo cual puede relacionarse con la idea y la necesidad de mapear el ambiente espiritual de un lugar. Por eso que el Señor trámite el profeta Jeremías en capítulo 29, versículo 7, dijo lo siguiente, pastora Janet. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Eso es lo que hace Dios, llamar a su pueblo a orar por la prosperidad y la paz de la ciudad donde están. Esto implica observar su condición espiritual para orar de manera efectiva, y nosotros somos testigos de las divisiones que hay lamentablemente en las iglesias evangélicas aquí en Guayaquil. Divisiones teológicas, pero también divisiones por, en un cierto sentido, un choque de sana doctrina con doctrina moderna. Aquí lamentablemente muchos pastores han optado por nuevos métodos de evangelización donde dan siempre menos espacio a la palabra de Dios y hablan mucho de cosas casi, esperemos que nunca sea así totalmente, pero son muy cercanas a la filosofía de la nueva era. Entonces, nosotros estamos preparando esta cartografía, ubicando todos los lugares donde creemos que hay influencia que hace daño a la ciudad. Recordemos, esta ciudad ha tenido varios incendios, ha tenido invasiones marítimas de parte de piratas. Esta ciudad ha tenido siempre una gran fuerza de recuperación. Esta es una característica que se mantuvo en el tiempo, pero en la ignorancia, este pueblo también cometió actos atroces. La pastora Janet, ¿no puedes hablar
del por qué vamos a visitar el barrio, algunos dicen bohemio, nosotros decimos patrimonial de las Peñas, porque ahí se dieron hechos muy importantes. Pastora Janet, recuérdanos de las Sí, niñas. ¿Qué hacían con las niñas ahí? bueno, yo he preparado un material, quizá no haya tiempo, o tal vez sí, En otro momento pero puede un ser. material donde voy hasta las raíces más antiguas de la prehistoria. Perdone, Y pastora Janet, tenga la libertad de presentar lo que Dios te ha dado, porque este material es de mucha importancia, no solo para nosotros, sino que los verán todo ecuatoriano, si hay posibilidad. Y oiga, Amén. muchísimas Amén. gracias. Sí, precisamente antes de llegar a ese punto que tiene que ver con la transición entre la prehistoria y la colonización. Pero yo quisiera ir a las raíces de la prehistoria. Esto es común a todos los pueblos de América y principalmente Latinoamérica, los pueblos que fueron colonizados por España. Eh, en estos pueblos habían tribus aborígenes y grandes civilizaciones, como se puede ver los aztecas, los mayas, se puede ver los incas en América Latina y muchísimas tribus ancestrales y culturas ancestrales. Eh, las tierras de América no estaban desoladas, cohabitaban civilizaciones y tribus. ¿Cómo eran ellos? Ellos eran panteístas, adoraban principalmente al sol, al cual se lo llamaba Inti, y hasta ahora se lo sigue llamando Inti. Todavía existe la fiesta del Inti Raimi, que eso se lo celebra en la provincia de Cañari Azuay de Ecuador, donde adoran con danzas ancestrales las personas que viven allá y que tienen esas raíces sanguíneas de esas tribus, todavía existen. En Guayaquil específicamente vivía la tribu Huancavilca con H, pero todavía aquí en la Constitución se reconoce y se les ha dado un espacio de tierras patrimoniales en la provincia de Santa Elena a la cultura Huancavilca con G, que viven por Chandú y en ese sector. Ellos, los Huancavilca y los Huancavilcas, adoraban al dios cocodrilo. Ahora que vamos a visitar el malecón, estamos a un paso de poder ver los tótems y los dioses de piedra, que uno de ellos fue encontrado en la isla Puná, el dios cocodrilo. Ahí en Las Peñas, donde se lo conoce como el barrio de las artes y de los bohemios y de las noches románticas, donde hay edificios coloniales de la época que vino España y mezclado con un modernismo y las calles empedradas. Es una cosa muy interesante. Entonces, en ese lugar del Cerro Santana, donde se fundó Guayaquil, la segunda, la tercera y definitiva fundación de Guayaquil fue ahí. Una vez al año los huancavilcas escogían una doncella y la tiraban al río Guayas en unas pozas de lodo que todavía existen, y ahí habían pero cientos y cientos criaderos de cocodrilos. Aquí cruzando el puente peatonal podemos llegar a la isla Santay, donde también hemos ido a ver los criaderos de cocodrilos y de lagartos, todavía existen. Entonces, estas tribus veían al cocodrilo, un cocodrilo gigante, como un dios. Entonces le sacrificaban una doncella una vez al año para que el dios cocodrilo les traiga pues los beneficios, eran las creencias que ellos tenían. Igual a nivel de la ruta del espóndilo por la que vamos a ir, Dios mediante, se adoraba a la Venus de Valdivia. La Venus, símbolo de fertilidad, de producción agrícola, y esta Venus en muchos países del mundo se la adora, pero con otros nombres. Luego también hay un pueblo donde adoran a Sambari Tutti. Sambari Tutti antes estaba en el museo, ahora se lo llevaron a su pueblo de origen, pero han dejado una réplica, un dios, un tótem de piedra de un varón mostrando su virilidad. Ahí iba la gente que no tenía fertilidad, a adorar a ese dios para tener fertilidad. Entonces, estos dioses prehistóricos
Pero cuando ya vino la historia, vino la conquista española. La conquista española para los pueblos latinos fue brutal, no fue buena, fue brutal, porque los españoles trajeron el mestizaje, cruzaron su raza española con las mujeres indígenas, pero de una forma brutal, a través de violaciones. Y nació una raza, la raza mestiza. Esto no fue visto en ningún momento como algo bueno. En los análisis de la sociología se ve como algo muy malo lo que pasó. No el hecho de que hayan personas mestizas, sino el hecho de la brutalidad como hicieron estas cosas. Luego también dice la leyenda que Guayas, el gran cacique Huancavilca, cuando vio que los españoles agarraban a las mujeres, las violaban, entonces Guayas tomó un cuchillo y sacrificó a Quil, la mató, viendo que el cacique principal mató a su mujer. Los demás hombres también se envalentonaron a hacer lo mismo, sacrificar a sus mujeres. Y Guayaquil se fundó con sangre derramada de las mujeres, y algunos hermanos han discernido que ese alto porcentaje de feminicidio que hay en esta costa, tantas muertes violentas. Usted mira lo que pasó hace pocos años en Daule. Vino un hombre borracho, bravo contra la mujer y le cortó las manos, los brazos. Cuántas cosas terribles pasan contra la mujer, y eso dice que viene desde el momento que llegaron los españoles a fundar la ciudad con el nombre de Santiago de Guayaquil, porque siempre traían un sacerdote para que eche agua bendita, ponían una cruz y decían en nombre de los reyes de España y le ponían el nombre de un santo patrón. Así se fundaron todas las ciudades en América Latina. Entonces, ¿qué pasó ahí también? Los españoles no vinieron como atraer progreso y fomento en cierta manera, pero la principal consigna de ellos era tomar territorios en nombre del rey para ser los grandes terratenientes y para saquear los tesoros de América y llevarlos a España. No es que los tesoros se queden en América para que haya progreso con la gente de aquí, no. La consigna era obtener esos tesoros y llevárselos a España. Y hay cuántos galeones, ¿cómo se llamaban estos barcos? Que se hundían muchas veces cargados de oro. Entonces, vemos nosotros el saqueo. América fue brutalmente afectada por el saqueo y hasta hoy en día existe el saqueo. Vienen grandes empresas transnacionales a hacer convenios con los países, pero llevándose sus recursos a precio muy bajo. Entonces son situaciones que el saqueo sigue. Saqueo, viene alguien, ganar, como dice una teoría de cierta gente, que ganar más con poca inversión. Esa mentalidad sigue. ¿Qué más pasó con lo que pasó con los españoles? El racismo. Mire, una de las causas de las independencias de los países latinos era precisamente por el racismo, porque los españoles que venían de España, ellos eran amos y señores, pero sus hijos que ya nacieron en América, hijos de españoles nacidos en América, les llamaban los criollos y no les daban la libertad de ocupar cargos públicos, etcétera. Entonces ellos comenzaron a engendrar resentimiento y odio y también se pusieron al lado de la libertad de las naciones y de la independencia. Los mismos hijos de los españoles. Había mucha segregación racial contra los indígenas. Los tomaron con una explotación laboral terrible. Explotación laboral. Porque a los indios los cogieron y ¿qué hicieron? Indígenas. Los tomaban y los mandaban a los obrajes y a las minas. Ahí se morían. Los obrajes y las minas. Entonces había también los guasipungos y los latifundios. El gran terrateniente, la casita de adobo y paja, para que ahí viva el indio dentro de la casita de adobo y paja, el indio, la mujer, los guaguas, que son los hijos, y las ovejas, las vacas, todos en la misma casita. Hasta hace pocos años había ese fenómeno. Hasta que
vino una revolución también de los indígenas contra esa explotación. Entonces, vinieron luego los barcos cargados de esclavos negros. En Ecuador se quedaron ellos, naufragó ese barco que venía cargado de negros, justamente en San Mateo, en la provincia de Esmeraldas. Por eso la concentración grande de afroecuatorianos está allá, hasta que el presidente Urbina dio una carta de liberación de los negros, pero no de los indios, que seguían siendo explotados. Luego, cuando viene ya la independencia se da con la introducción de los aportes de los masones. Cuando se enfrenta Simón Bolívar y San Martín, que aquí hay un monumento a ese gran encuentro, San Martín el libertador de los países de Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, y Bolívar de 5 naciones de acá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Se encuentran ellos con el saludo masónico y pertenecientes de la gran masonería que la trajeron de Francia y la trajeron de Europa. Y aquí en Guayaquil existe una gran élite masona, pero los masones tienen que ser gente de alto nivel intelectual y de altísimo nivel económico. O sea, aquí dicen la creme de la creme, son masones y están metidos con eso. Y como decía el pastor, el edificio del diario El Universo de 9 de octubre y Escobedo, ahora hay un gran letrero, una placa de bronce que dice Templo Masónico. La masonería tiene mucha fuerza en Guayaquil. Hasta los obeliscos, los monumentos en los parques con obeliscos con esa punta para arriba, símbolo de la masonería y territorio que los masones tomaron. Entonces, ahora que la iglesia se levante y la iglesia se empodere y tome territorio de lo que Dios creó, y tienen que ser despojadas las huestes infernales de todos esos dioses de paganismo y de masonería. La ciudad de Guayaquil, como lo mencionaba el pastor, fue víctima de tantos ataques de los piratas, porque Guayaquil, por tener un gran golfo, en ese tiempo era la única puerta de entrada, la puerta más grande de entrada al país. Venían los barcos de España, donde vinieran, entraban por el Golfo, llegaban a Guayaquil, y los piratas no venían con buen ánimo, venían era a robar, a saquear, a arrastrar a las mujeres. Y todavía existen cañones de acero que están de monumento ahora. Y la ciudad de los incendios se la conoce. Hasta hace pocas décadas seguían habiendo grandes incendios en Guayaquil. Por eso se la conocía como la ciudad de los incendios. Entonces, terrible la situación que ha pasado a través de los tiempos. Y cuando fue la independencia, Ecuador, como los países que también se independizaron, quedó con una deuda externa, la primera deuda externa. Le prestó dinero a Inglaterra, Simón Bolívar, para poder comprar armas y enfrentarse a los españoles. Hubo la independencia, pero quedó con deuda externa. Y seguimos los países latinoamericanos con deudas externas al Banco Interamericano del Desarrollo, al Banco Mundial, a organismos internacionales. Hoy por hoy hasta le debe mucho dinero a China. Entonces, estamos en situaciones de endeudamiento. Ecuador, como un país tan rico, como un mendigo en una silla de oro, porque tiene recursos hídricos de la pesca, tiene climas excelentes, tierra muy fértil, petróleo, minas de oro, tantas cosas. Pero parece un mendigo. Ecuador, un mendigo sentado en silla de oro. Lo de las cruces sobre el agua, también debido a la explotación laboral. Ahí Gallegos Lara, un gran poeta, describe todo ese sufrimiento. Protestaron los trabajadores por la explotación que se hacía contra ellos, explotación laboral, y reclamaban al gobierno. Entonces el gobierno mandó la policía para reprimirlos, los mataron y los tiraron al río Guayas. Y ahí para poner las cruces y las coronas, por eso le llaman las cruces sobre el agua. Y ahí uno puede ir al malecón y ver dónde pasó ese cruento episodio de la historia de esta ciudad. Y una vez al año hay una remembranza de este evento. Hay personas que mandan a flotar en el río unos barquitos con las cruces. Sí. Ahora, entre los recuerdos
cosas rescatables de la historia. Está el presidente Eloy Alfaro, que se lo considera un héroe nacional. Eloy Alfaro fue el que permitió la entrada de los primeros misioneros evangélicos y que se traiga la Biblia al Ecuador. Hubo mucha oposición, sobre todo de la gente del Partido Liberal y del catolicismo. Decían que mientras hubiera nieve en el Chimborazo, el evangelio no entraba al país. Pero Dios es más grande que toda maldición que pueda alguien lanzar, que algún político lance, y el Chimborazo sigue teniendo nieve y el evangelio llegó al país. Bendito sea Dios. Ahora hay quienes también tienen cierta intuición, cierto discernimiento de que los escudos y las banderas tienen una representación simbólica en el mundo material y en el mundo espiritual. Por eso se identifican las banderas para representar algo, una nación, un grupo humano, representar algo, las banderas y los escudos. Pero el escudo ecuatoriano tiene una particularidad. El hermoso cóndor majestuoso, que es el ave que vuela más alto de los Andes, lastimosamente es un ave corroñera. No es como el águila que come animales vivos. Ella come animales descompuestos como el gallinazo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dicen que tanta corrupción empotrada por cientos de años, ¿cuándo se va a ir la corrupción del país? Si el símbolo está de la corrupción con el cóndor tan bonito, no estoy en contra de esta ave, todavía hay animales que están en rescate, o sea, no estoy en contra de eso, sino lo que representa. Y también dice, y póngale también la tortuga, porque aquí en Ecuador toda gestión es lenta. Usted quiere hacer un trámite después de un mes, 2 meses, 3 meses, y no venga que todavía no se ha firmado, o está en tal departamento. Le llaman el tortuguismo, o sea, la lentitud de la gestión. Entonces, eso también lo toman como un demonio. Pero, ¿qué es lo que pasó con los países de América Latina cuando vinieron los españoles? Se creó una nueva religión, el sincretismo, que es la mezcla del catolicismo mezclado con las creencias autóctonas de los pueblos, con las creencias panteístas y animistas. Así usted va a la sierra, va a encontrar, o a la costa, va a encontrar que se celebra el pase del niño, los cucuruchos, la diablada de Píllaro y una serie de danzas y bailes que llevan los santos, pero también al sol. Es una mezcla. Esos son los llamados sincretismos. Y eso hay por todas partes, con la cultura de los santeros, con los afro, con los indígenas, con los pueblos montuyos, que ahora están en la Constitución, reconocidos por la Constitución. Y hoy por hoy la cosa va en degradación, porque se adora la Santa Muerte, ídolos que han traído de otros países terribles, brujería, esoterismo, cosas, creencias que vieron de los hinduistas, que creen en los amuletos, en el tercer ojo, y tantas otras cosas de santería, brujería y una infinidad de cosas que son abominación delante de Dios. Entonces, hoy por hoy, a través de la interculturalidad de los pueblos, todo el mundo se está contaminando con tantas cosas. Sí. Guayaquil tiene como 2 millones de habitantes más o menos, pero realmente si vemos los círculos de alrededor de Guayaquil, se superan los 3 millones. Y estos millones de personas adicional son casi todos migrantes internos de los campos que han venido a Guayaquil. Y esta gente han traído sus tradiciones. Entonces ellos contaminaron también aquí Guayaquil con sus tradiciones. Por eso que se celebran las varias fiestas ancestrales también en pueblos. No obviamente así tan conocidos como hay en otro lado, que ya es una atracción turística, folclórica y cultural. Pero sí, hay prácticas de ese tipo de folclore que ellos llaman así, pero realmente son ritos que tienen a que ver con los dioses de ellos. Y del otro lado también Guayaquil siempre se ha creído que es una ciudad donde se puede venir a vender, a comerciar.
porque dicen que algunos salieron de los campos convencidos que aquí en Guayaquil se podía vender hasta la piedra en la calle. Entonces hay un gran movimiento de gente, de vendedores informales que reciben mercadería a consignación y la van a vender a las calles, a pesar de la ordenanza locales que lo prohíbe. Pero es una forma de subsistencia diaria de este gran número de personas totalmente vulnerables económicamente hablando. Por eso que nosotros en esta cartoteca que estamos preparando, tenemos este mapeo tan significativo, tan necesario, y identificando todo lo que son la presencia religiosa. Por ejemplo, tenemos el protestantismo en Guayaquil, tenemos iglesia evangélica, sea que sean anexada a ministerio internacional, especialmente de Estados Unidos, y también hay iglesias que son evangélicas, pero que son de Brasil, y otras que son de la región indígenas del Ecuador. Todos tienen sus cultos de una forma, decimos, bien diferente las unas de las otras, porque todavía influencia mucho la cultura y la idiosincrasia de cada pueblo. Nosotros también queremos ver del lado espiritual, como habló la pastora Janet, los problemas sociales que impactan el bienestar espiritual, como la pobreza, la violencia, la corrupción. Hay demasiados hermanos pastores que viven en barrios suburbanos y viven del día a día, ellos también. Mientras hay otros que viven y realmente muy bien. Tienen grandes iglesias, grandes ingresos y tienen una vida como de empresarios. Y este es un choque muy, muy evidente, lamentablemente. Entonces, los factores espirituales, influencia negativa, son importantes de identificarlo. ¿Dónde están? Nosotros estamos buscando estos patrones de opresión, pero creemos que lo que más afecta aquí es la idolatría religiosa, es lo que más afecta. Y del otro lado, también tenemos que llegar a recopilar todos los datos, explorar el territorio, analizar lo que hemos encontrado y crear este mapa que de verdad será muy útil para las próximas veces también que saliremos como movimientos de tomando naciones, tomando territorio aquí en Guayaquil. Recordemos que Guayaquil tiene muchos patrimonios, ya culturales que religiosos y artísticos. Entonces, esto es un punto también importante de considerarlo. Tenemos un barrio como es La Peña, donde hay mucha galería de arte. Y si ustedes conversaran con los varios pintores que hay, ellos también buscan algo en su pintura. Hay pintores que les gusta pintar la naturaleza, pero también están pintando rostros del Señor Jesús en diferente forma. Es interesante esto. Y del otro lado, recordemos también la necesidad de entender que aquí, lamentablemente, como digo la pastora Janet, la cuestión de los trámites, la corrupción que hay a todo nivel,
impide que los trámites se puedan realizar, aunque el municipio de Guayaquil, por ejemplo, puso límite de tiempo, que yo envío una carta al municipio con una petición, algo, los funcionarios del municipio tienen la obligación de contestarme dentro de 72 horas. Pero lo que hacen ellos normalmente, y aquí entra la viveza criolla, me confirman que he recibido la carta. Pero cuando yo espero que me muevan el trámite, ahí ya hay que ir a negociar. Esto es el asunto, esto es el problema. Sí, hoy por hoy los demonios, como hay en todas las naciones, de Baco, el dios de la borrachera y de los vicios, hay zonas como la zona rosa en Guayaquil, donde están las discotecas y los bares y las cantinas de bebidas. Y también el dios Mamón se ha apoderado de todo el Ecuador porque la gente quiere dinero fácil, dinero del narcotráfico, del microtráfico, dinero de las mafias, del crimen organizado, dinero a base de secuestros y extorsiones. Entonces, el dios Mamón es un demonio terrible que está en muchas naciones y ahora también tiene presencia en Ecuador de una forma ya que ha invadido todo el país. Antes de terminar nuestra presentación, quisiera que leamos dos versículos bíblicos. Uno está en el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 3. Pastora Janet. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, os lo he dado, tal como lo dije a Moisés. Estimadas hermanas, hermanos, este versículo simboliza la autoridad espiritual para reclamar territorios para Dios mediante la oración y la intercesión, con la toma de territorio, como nos enseñó el Ministerio Internacional, tomando mi nación por tierra, por agua y por aire. Y también otro versículo que queremos que lo tengamos en mente, ¿no? La declaración de dominio espiritual, Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto es un recordatorio de que toda la tierra pertenece a Dios, lo cual da fundamento a la intercesión y la proclamación espiritual. Estos versículos pueden servir como base para desarrollar una perspectiva espiritual sobre Guayaquil y ayudarnos como creyentes a orar, interceder y actuar según las guías de Dios mediante el Espíritu Santo y las enseñanzas que hemos recibido de parte del Ministerio Internacional Tomando mi Nación. Hasta aquí nuestra presentación, Apóstol Carlos. Muchas gracias por la paciencia. Sí, también Guayaquil tiene muchísimas leyendas de fantasmas. Sí. Sí, si le gusta algún momento los relatos de fantasmas, algún momento podemos contar. La gente ha creído mucho en eso. Cuando viajaremos con la aerovía, pasamos casi sobre el cementerio patrimonial de Guayaquil. Y ahí hay alguna leyenda sobre estos cementerios. Ahí lo podemos racontar para que nuestros hermanos que vienen del extranjero sepan y que la gente se ha metido. Qué cosa terrible, de verdad. El Señor nos siga bendiciendo en este precioso programa. Amén. Amén. Wow, qué linda Amén, presentación. amén. Wow, qué lindo. Gracias, Reverendo Giancarlo Rufo, Pastora Yanet. Tremenda enseñanza. Estamos hablando del mapeo espiritual para la toma territorial. Reverendo Giancarlo Rufa nos enseñó muchas cosas importantes que nosotros no lo sabemos. Por eso dije, cada lugar que hacemos estos eventos de Tomando la Ciudad, los generales, son los que están ahí, viven ahí, ellos son la autoridad espiritual, aún los demonios lo saben.
Entonces, ellos conocen bien lo que nos han presentado hoy. Yo no lo sabía, usted no lo sabía. Y digo usted porque los que viven somos extranjeros, no somos de ahí. Pero bueno, poderosa enseñanza, Reverendo Giancarlo Rufa. Y esa historia que nos contó Pastora Janet, amados hermanos, esto nos motiva de que aún la cartografía espiritual no solamente se refiere a lo negativo. La cartografía espiritual también tenemos que enseñar la belleza, las bendiciones, la tierra que fluye leche y miel que tiene Guayaquil, todo su contorno y todo Ecuador. Eso lo veremos la próxima semana en el equipamiento espiritual. Las bellezas es bueno que lo reconozcamos, la tierra donde fluye leche y miel. Muy bien, amados hermanos, voy a finalizar esta grabación acá para continuar nuestro programa e ir finalizando.